cordiales a quienes nos visitan. Nuestro grupo está integrado por Javiera Figueroa Poblete, Patricio Ramírez Enríquez, María de los Ángeles Sepúlveda y quien les habla, Rocío Cariqueo Basmi. Somos alumnos de la Universidad Católica de Temuco, de estudiantes de Derecho, en el ramo de Derecho Internacional Privado que realiza el profesor Gonzalo Mesa. Bueno, el trabajo consiste en acerca si existe normativa eficiente sobre el derecho de migración. Para eso, a modo introductorio, mi compañera Javiera va a plantear nuestro análisis. Bueno, para entender la normativa, si es eficiente o no, tenemos que entender el contexto bajo el cual se está integrando esta normativa. Para el año 2005, la población actual en Chile era de un 2,3% de extranjeros. Sin embargo, esta cifra se vio aumentar exponencialmente y ya para el 2017 había una cifra de un 5,5% de migrantes en el país. A raíz de todo esto es que nos preguntamos si la normativa vigente actual es eficaz en estos contextos. Como grupo, al iniciar el trabajo nos surgió la interrogante si acaso tenemos normas que regulen eficientemente el derecho migratorio. Para eso vamos a hablar acerca de la normativa vigente en nuestro país. Bueno, podemos observar que en materia migratoria la legislación chilena se desarrolla principalmente en tres instrumentos, los cuales son el Decreto Ley 1094, en donde establece normas sobre los extranjeros en Chile, el que fue publicado el 19 de junio del año 1975, en adelante la Ley Migratoria de Extranjería. El decreto número 597, el cual establece el reglamento de extranjería, publicado el 24 de noviembre de 1984, y los decretos dictados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que modifican ciertos aspectos del proceso migratorio, como podemos observar en el caso de la creación de nuevas visas. La Ley de Extranjería de 1975 y el Reglamento de Extranjería del Decreto Supremo 597 del año 1984 podemos establecer un contenido en el cual se puede observar la entrada de residencia de los extranjeros, las prohibiciones e impedimentos en Chile, las categorías de extranjeros en Chile, los turistas, los residentes oficiales, el habitante en zona fronteriza, el egreso y reingreso, el rechazo y las revocaciones, las infracciones y sanciones, las medidas de control, traslado y expulsión, asimismo también la institucionalidad migratoria. Bueno, respecto a todo esto anteriormente expuesto, se encuentra en un documento en línea en relación al explicativo de extranjería. Podemos encontrar y hacernos la pregunta y explicar al mismo tiempo qué son las visas y la permanencia en Chile. Entre las visas que actualmente se regulan en nuestro país podemos encontrar la visa de turismo, que es aquella que permite ingresar a los extranjeros que desean visitar nuestro país con fines de recreamiento o similares. La característica de esto podemos encontrar en la vigencia, que son 90 días y que pueden ser prorrogados por otros 90. Tenemos la visa de reunificación familiar, la cual es visado dirigido a los cónyuges convivientes civiles con un acuerdo de unión civil válido en Chile, hijos menores de edad y los mayores que estudian hasta los 24 años de una persona de nacionalidad haitiana que reside en Chile con residencia temporaria o definitiva en fin de radicarse en Chile. Tenemos la visa de residencia temporal para el extranjero, en el cual es un visado dirigido al extranjero que viaja con el propósito de radicarse en Chile para tener vínculos familiares, interés en el país o cuya residencia sea útil o ventajosa para nuestro país. A la vez, esta visa nos permite que el extranjero pueda trabajar o realizar actividades comerciales en un plazo máximo de duración de un año. Existe también una visa del residente temporal dependiente, el cual se otorga a la familia del titular, pero que no permite trabajar a este. Tenemos la visa del estudiante residente para extranjeros, el cual se otorga al extranjero que viaja al país con el objetivo de cursar estudios en Chile. La característica de esta y su vigencia es el plazo de un año, el cual puede ser prorrogable. Transcurrido el año de vigencia, puede solicitarse la permanencia, después de este año se puede solicitar la permanencia definitiva y el cambio de cualquier otra visa prevista por esta ley, ¿ya? Tenemos la visa sujeta a contrato de trabajo para extranjeros, dirigida a los extranjeros que viajan al país con el propósito o con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. La vigencia de este es de 2 años, los cuales son prorrogables por periodos iguales a este. La vigencia de esta visa caduca al término de este vínculo contractual, sin perjuicio que al término de tal función puedan optar a la permanencia definitiva. En consecuencia, podemos entender que al tratarse de una ley que fue dictada
hace 4 décadas de vigencia, no puede subsanar la mayoría de los vacíos y necesidades que en la actualidad demandan las personas que llegan a este país. Entendemos que como grupo es súper inevitable frente a la globalización y al aumento de la movilización de personas hacia Chile desde distintos países de Latinoamérica y el resto del mundo, es que hace visible diversos problemas y la falta de la capacidad humana para entregar un sistema más eficiente como es el déficit técnico y las personas al atender las diversas necesidades como lo son la gran cantidad de solicitudes de trámites, como son los permisos y autorizaciones de trabajo, la permanencia definitiva, entre otros. Asimismo, entendemos como grupo que la población migratoria presente en Chile es un porcentaje relativamente pequeño, sobrepasando el 2%, pero que ha cursado de manera progresiva en nuestro país. Por lo que existe una necesidad real de existencia y cambio para esta ley migratoria en nuestro país, en donde puedan existir políticas migratorias eficientes y en donde también se tomen los derechos fundamentales de quienes llegan a nuestro país. Este punto es muy importante a considerar, debido a que este punto en particular está incluido en esta normativa y no estaba asimismo en la normativa actual vigente. Otro mecanismo que tiene este proyecto de ley para implantar los objetivos ya señalados es que establece un sistema nacional migratorio, disponiendo de facultades a las autoridades migratorias y disponiendo de la creación de un comité interministerial de política migratoria. Ahora también, las categorías migratorias que contempla este proyecto de ley son los siguientes: permiso de turista, permiso de visitante, habitante de zona fronteriza, residente temporal, residente oficial y residente definitivo. Respecto del cual el permiso de turista solamente en casos calificados será posible cambiarse a otra categoría. Además, define un procedimiento administrativo sancionador claro. Esto es importante porque genera seguridad en el migrante y se da a conocer a sí mismo, como ya vimos anteriormente, sus derechos y deberes. Entonces esto permite que haya un resguardo del debido proceso, estableciendo parámetros precisos para hacer efectivas las sanciones en cada caso. Se crea además un registro nacional de extranjeros que será administrado por la Subsecretaría del Interior y tendrá carácter de reservado. Además, modifica el Código del Trabajo y modifica y además elimina diversos cuerpos legales que existen, de modo que moderniza de mejor manera la normativa vigente actual. Ahora bien, para entender mejor esta ley tenemos que conocer cuáles son las diferencias que contempla con la normativa actual vigente. Una de las principales diferencias que contiene es el contexto en el que está siendo creado. Tenemos que recordar que la normativa actual es del año 1975, en donde se encontraba en un periodo de facto. En cambio, esta está siendo dictada en un periodo de democracia. Estas diferencias son importantes a considerar, aparte del contexto socioeconómico que se vivía en la época, dado que, tal como ya señalamos, en un inicio la migración no era alta, pero en cambio hoy en día vemos cómo la tasa de migraciones ha aumentado exponencialmente. Otra de las diferencias más importantes es el reconocimiento de los derechos, tales como la dignidad, la igualdad, la no discriminación, la libertad de tránsito, la libertad de culto y creencias, etc. Estos derechos es importante dado que la normativa anterior no los contemplaba y al contemplarse ahora otorga seguridad al migrante y da conocimiento de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como migrante en nuestro país. Y finalmente, un último punto de diferencia es el ya señalado, que incluye ahora la nueva categoría de migrante, que es el visitante. Como grupo, decidimos analizar países que establezcan una regulación migratoria eficiente y completa en correlación a las necesidades de quienes migran. Es así que en relación a nuestra legislación podemos vislumbrar que países como Alemania, Australia, Nueva Zelanda entregan nociones claras y completas del tema. Alemania es uno de los países que regula el fenómeno de la migración a través de la ley de residencia, una ley que funciona, que es estructurada y que brinda la mayor satisfacción a todas las personas que deciden visitar este país. ¿Cómo funciona? Esta ley tiene como objetivo controlar y restringir la afluencia del extranjero de la República Federal Alemana. Además, facilita y organiza la migración teniendo en consideración la capacidad de acogida y de integración junto a los intereses de la política económica y del mercado laboral del país.
Esta norma incluye los componentes fundamentales de otros textos legales sobre residencia y libertad de movimiento. Establece además los requisitos de entrada y permanencia, además de garantías especiales, como el derecho a retorno, el permiso de residencia para ex alemanes, autorizaciones de empleo y programas de estudio y de migración a otros países. Ahora bien, analizando el servicio de la Oficina de Migración Local, nos damos cuenta que hay países que no necesitan de la visa y de ningún permiso, solamente deben ingresar a una página, establecer el plazo de los días que va a estar su permanencia, y dentro de los países que se señalan que no necesitan permiso serían Estados Unidos, Argentina, Australia, Chile, Colombia, México, entre otros más, son una lista enorme, y los demás países deben, a través de la visa, ingresar a este país. Los permisos de residencia que entrega Alemania son: tenemos el primer permiso, que es el permiso de residencia limitado, que es el básico, el que uno establece en esta página, con el plazo de algunos meses o días, dependiendo de lo que quiera la persona. El segundo permiso que otorga Alemania es el de la tarjeta azul de la Unión Europea. Esta tarjeta es un título especial entre los permisos de residencia que permite a los nacionales de países foráneos se queden hasta 4 años. Para poder sacar la tarjeta azul de la Unión Europea necesitas un título universitario o un título que acredite que estudiaste algo. Además, aquellos que soliciten la tarjeta deben comprobar que su empleo en Alemania es a fin de su carrera. El tercer permiso que otorga Alemania es el permiso de estancia permanente. Asegura la residencia permanente en Alemania, no tiene restricciones de tiempo ni de espacio, y le otorga el derecho a trabajar sin mayor aprobación de la Agencia Federal de Empleo. Este permiso es ilimitado. Le permite hacer cualquier tipo de trabajo remunerado. En el caso de los cónyuges, es suficiente que solamente la pareja tenga trabajo y pague las contribuciones al Seguro Social. El cuarto permiso de residencia es el de residencia permanente para la Comunidad Europea. Este título tiene casi las mismas condiciones del permiso de estancia permanente, pero además de entregar el permiso de trabajar, asegura además la residencia. Sin embargo, también otorga la facilidad de moverse dentro de la Comunidad Europea y obtener permiso de residencia limitada en cualquier otro de los países de la Unión Europea. Por otra parte, nos encontramos con la residencia por estudios. Los extranjeros pueden obtener un permiso de residencia de estudios por 2 años y por lo general se da una prórroga hasta que terminen sus estudios. Durante este periodo de estudio, los estudiantes tienen derecho a trabajar hasta 120 días o 240 días en forma de medio tiempo. También es posible trabajar medio tiempo en las universidades. Al terminar con los estudios exitosamente, se puede extender el permiso de residencia hasta por 18 meses con el propósito de buscar empleo para poder recibir el permiso de residencia para poder trabajar en Alemania. Este debe ser a fin de su carrera y debe ser un trabajo que le permita ser ocupado por trabajadores extranjeros. Esto significa que es un puesto de trabajo que una persona alemana u otros nacionales o extranjeros no pueden realizar. Nuestro país se aleja de la realidad alemana, pero sin duda su plan regulatorio que tiene con la Unión Europea es perfecto. Un modelo que quisiera tener Chile en Latinoamérica, el cual funcionaría a la perfección. Además de las diversas oportunidades que entregan sus visas pensadas en el desarrollo social de los que buscan nuevas oportunidades. Nueva Zelanda es un país que ve la migración como factor contributivo, toda vez que ellos ven en esta una amplia oportunidad de factor contributivo y crecimiento económico. El ámbito ampliamente beneficiado con el tema de la migración a Nueva Zelanda ha sido el ámbito de la agro y la silvicultura, toda vez que el Departamento de Migración y asociaciones de productores agrícolas y ganaderos han formado programas especiales para fomentar la migración y ofrecer un mayor empleo a todos los migrantes que llegan a Nueva Zelanda a los distintos puntos del mundo. La labor de este departamento consiste en formular una especie de listado con empleadores que requieran mano de obra en el ámbito de la silvicultura para formar una especie de catastro y así, mediante este catastro, ofrecer distintos empleos eventuales que pueden ofrecerse a los distintos jóvenes que llegan desde distintos puntos de distintas partes del mundo, y se pueda facilitar en definitiva el asentamiento al país. En este aspecto, comparado con la legislación actualmente vigente en nuestro país,
Esto claramente no se da de esa manera, toda vez que en el país todavía sigue siendo tabú el tema de la migración, en el sentido de que la percepción chilena en su mayoría ha sido que la migración no contribuye de buena manera al país y en realidad sería como una mala percepción. Pero debido a distintas políticas esto se ha ido amortiguando de a poco. Bueno, para finalizar, en conclusión, como grupo reconocemos la existencia de una crisis migratoria que surge producto del aumento de la tasa migratoria y una normativa ineficiente, insuficiente e incapaz de cubrir todas las necesidades y las áreas de la migración. Una de las mayores problemáticas que podemos observar es que la normativa es retrógrada. ¿Por qué? Porque fue promulgada, como anteriormente expuso mi compañera, en un gobierno de facto, en el cual no fueron consideradas las necesidades que hoy en día necesitan y carecen los migrantes. ¿Por qué? Porque el tiempo y la sociedad y las necesidades evolucionan. ¿Cómo influye esto? Que no fueron considerados derechos fundamentales en la ley migratoria. Además, es necesario señalar que esta ley tiene más de 30 años de vigencia. Es por ello la necesidad de crear una normativa moderna, adecuada al contexto actual, con urgencia. El proyecto de ley, si bien viene a ser algo actual, no deja de ser incompleto, dejando algunos vacíos. Es por ello que consideramos que una solución a la crisis de la migración es crear una normativa orientada a la realidad del migrante en Chile, sin dejar de lado, por cierto, la importancia de proteger la soberanía del país. Reconocer los derechos de los migrantes y plasmarlos en una ley es un gran paso que se está dando en pro de una normativa eficaz, pero no es una solución completa. Crear una institucionalidad dirigida en pro de los derechos migrantes, estableciendo e informando de forma clara los deberes y los derechos, es, a nuestra consideración, la medida que falta para lograr una normativa eficaz. En el análisis de la experiencia comparada, pudimos dilucidar un trabajo conjunto de instituciones cuyo foco radica esencialmente en otorgar estabilidad en el asentamiento de inmigrantes y a la vez certeza en cuanto a las garantías de sus derechos sociales, lo que también responde en parte a la visión de estos países respecto del fenómeno migratorio, toda vez que los visualizan como un elemento contributivo y potenciador al desarrollo de la sociedad, cuestión que no sucede de la misma manera en Chile. Son variados los elementos que nos entrega la legislación imperante en aquellas naciones que eventualmente nos podrían servir como referentes en el diseño y elaboración de un marco normativo en materia migratoria, claramente adecuando determinados factores a nuestra realidad nacional. Bueno, para finalizar nuestro trabajo, esperamos que haya sido completo, que haya sido abordado de manera más clara, así que muchas gracias.